Muy buenas tardes amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Matías González y hoy les traigo un nuevo tutorial. Como el título y la miniatura les vienen adelantando, lo que vamos a aprender hoy es cómo poder cambiar el color de los objetos en Photoshop. De esta manera podemos generar cambios, por ejemplo, como en este caso tenemos la fotografía original ahí y le podemos acreditar cualquier color que queramos utilizar. Pero antes de comenzar, les recuerdo que si no están suscritos al canal, pueden suscribirse con el botoncito de aquí abajo que les está apareciendo en pantalla. Y sin dar más rodeos, vamos a comenzar. Este efecto lo pueden utilizar para cambiar el color de ropa o el color de cualquier objeto que ustedes tengan en su fotografía. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la imagen. Para los que no saben cómo abrir la imagen, simplemente vienen al archivo, abrir, seleccionan la imagen que quieren y listo. Le dan a aceptar. El primer paso es duplicar la capa. Presionamos Ctrl J o si no simplemente clic secundario sobre la capa que queremos duplicar y le damos a duplicar capa. Como segundo paso vamos a venir a las herramientas de selección, dejamos presionado y tocamos selección rápida. En este caso yo ya la tengo seleccionada porque es la última herramienta que utilicé. Vamos a hacer una selección bastante rapidito de lo que es el vestido de la muchacha. No se preocupen si se pasan o les queda por fuera algo, ya que después esto lo vamos a solucionar. Luego lo que vamos a realizar es venir a crear máscara de ajuste y vamos a seleccionar color uniforme. Color uniforme. Vieron que automáticamente ya nos quedó en blanco y se nos despliega el selector de color. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar el color que queremos utilizar para el vestido. Le damos OK. Y luego vamos a venir a los modos de fusión y le vamos a dar en trama. No me gusta cómo queda ese azul. Luego de esto, lo que vamos a hacer es volver acá a crear una máscara de ajuste. Vamos a generar el ajuste de curvas, pero por ahora no lo vamos a usar, simplemente lo cerramos. Vamos a crear un grupo con las dos máscaras de ajuste y la capa duplicada. Para los que no sepan crear el grupo, simplemente seleccionan las capas que quieren utilizar en el grupo y vienen o al atajo de la carpeta acá, o si no presionan Ctrl G y se le forma el grupo. Como segundo paso, lo que vamos a realizar es tocar la máscara de relleno y la arrastramos hacia el nombre del grupo 1. Ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic a las curvas. Vamos a seleccionar por acá el puntero y vamos a seleccionar el lugar más oscuro que tengamos. Acá lo que voy a modificar es un poco las sombras. Creo que ahí andaría. Estos ajustes muévanlo con cuidado, que no se les vaya a ir mucho, pero como siempre digo, los ajustes son totalmente a gusto personal. A mí ya me gustó cómo quedó el tono azulado, así que únicamente voy a hacerlo. Ahora lo que tenemos que hacer es obviamente corregir lo que es la selección del pelo y agregar las partes del vestido que nos están faltando. Para eso vamos a seleccionar la herramienta de pincel. Nos aseguramos que aquí tengamos el color blanco y el negro en la muestra de color, seleccionado el blanco como color primario. En caso de que por ejemplo, no sé, tengamos un rojo seleccionado, tocamos aquí arriba y automáticamente vieron que se ponen los dos colores. Con la flechita lo invertimos y ahí nos queda el color blanco seleccionado y abajo el negro. Ahora seleccionamos la máscara de recorte, vamos a ampliar. El color blanco lo que va a hacer es agregar a la selección. Si presionamos la tecla Alt y vamos hacia la derecha, vamos a agrandar el puntero del pincel y si vamos hacia la izquierda lo vamos a achicar. Otro método también para poder medir el tamaño del pincel es simplemente hacer clic derecho sobre cualquier parte de la imagen y acá lo tienen, ¿vieron? Pero es más cómodo si presionan Alt y lo van moviendo. En caso de que se pasen, por ejemplo, como me pasó acá, simplemente invierten el color, que quede el negro en primer lugar y pasan sobre la parte que se pasaron.
Esto ustedes lo pueden hacer con mucho más tiempo detenidamente para generar un mejor efecto. Acá vamos a tratar de apurarnos un poquito. Acá ya comencé con el pelo. Si ustedes desde el principio quieren hacer una selección más perfecta, más detallada o minuciosa, por aquí les estaré dejando un video arriba a la derecha donde podrán aprender cómo realizar un recorte perfecto con cualquier fotografía, y justamente el ejemplo de ese video tiene unos pelos bastante complicados. Como pueden apreciar, por aquí ya quedaría el cambio de color realizado. Sé que se puede entrar un poquito más en detalle, pero no lo voy a hacer para no extender más el video. Como acá, por ejemplo, vieron que algunos pelitos quedaron sin terminar. Esto se puede seguir perfectamente, o sea, podemos hilar mucho más fino. Acá arriba, por ejemplo. Quedan algunos detalles para dedicarle, pero el sentido de este video, que era cómo cambiar el color, enseñarles esta técnica, ya está cumplido. Lo último que me queda por agregar sería que si ustedes, por ejemplo, no quedaron conformes con el color del vestido que eligieron, en este caso vestido porque es lo que estamos usando, pero el color del objeto que le agregaron, y no quieren repetir todo el proceso que es bastante largo, justo lo terminaron y dijeron, no me gustó. Bueno, esto es tan fácil de corregir como abrir el grupo. En el relleno de color le damos doble clic, se nos va a abrir de nuevo el selector de color, y simplemente lo que tienen que hacer es ir moviendo el cursor hacia el color que más les guste. De esta forma vieron que automáticamente se va cambiando. Después, por ejemplo, o sea, si quieren justo un amarillo, bueno, pueden tocar lo que serían las curvas para ajustar el color y no perder detalle. Espero que les haya sido de utilidad el video, que hayan aprendido algo nuevo, o que simplemente hubiesen recordado algo que capaz que habían olvidado, pero que les puede ser de mucha utilidad para sus proyectos. Si es así, si ese es el caso, no olviden dejarse su buen like, por favor comenten qué les pareció el video. Si son nuevos por el canal, no olviden suscribirse, para de esta forma ser uno de los primeros en enterarse cuando suba video, y seguir aprendiendo con todo lo que podemos explorar, ya sea tanto en aplicaciones para dispositivos móviles como software de computadora. Por este momento ha sido todo, les dejo un saludo enorme y los estaré viendo en un próximo video. Chau chau.